el mismo lunes. 5 días de gestión del gobierno de Javier Milei y es bueno el tiempo para analizar qué ha pasado con dólares, qué ha pasado con las distintas versiones de la moneda norteamericana, qué sucedió con los mercados, cómo respondieron ante las medidas de Caputo anunciadas el martes por la tarde. Germán Fermo es economista. Germán, un gusto tenerte al aire. Eduardo Bataglia te saluda. Eduardo, un gusto. Hace tiempo que no conversábamos. Un placer estar charlando contigo. Igual. Germán, contame, ¿qué balance haces de lo que ha sucedido durante estos 5 días, teniendo en cuenta las medidas que anunció el gobierno? A ver, dada toda la incertidumbre que hay que vamos a tener, creo que la primera semana sobreviven bien a un mercado que los está esperando con mucha locura potencial, ¿no? Como decías, un dólar relativamente tranquilo, no se movió mucho en sus distintas versiones, solamente digo el dólar libre, ¿no? Lo que es el dólar MEP, con todo con liquidación, más o menos están ahí titubeando en la zona de 1000. Sí, 990, 1015, ponele. Ahí sí, por ahí va, pero bien, para lo que podría haber sido, había mucho miedo en ese frente. Y después tuviste un dólar oficial que obviamente te lo saltaron a 800. Por lo tanto, a nivel de cómo reaccionó el dólar, que es el termómetro psicológico de los argentinos, tuviste una semana razonablemente bien. Yendo a lo que son los activos financieros, Eduardo, las acciones argentinas tradearon bien, operaron bien en Nueva York, los bonos también. Hoy se está viendo algún tipo de toma de ganancia, pero no creo que sea nada grave. Los bonos con ajuste por inflación han subido estrepitosamente, por lo tanto han tenido realmente una performance realmente muy, pero muy buena. Pero en general yo diría que el veredicto de los mercados en esta primera semana fue razonablemente buena. Es decir, pulgar hacia arriba para esta primera semana de Milei. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto que está pasando en la micro, ¿no? Porque vamos camino a un aumento de tarifas que se aplicará el año próximo, no sabemos si el primer día de enero o en febrero, porque hay audiencias públicas que se tienen que llevar a cabo. ¿Qué pasa en la micro? ¿Qué nos pasa a todos de ahora en adelante y en este primer trimestre que va a ser muy difícil? Va a doler la micro. No creo que todos los argentinos lo sabemos. Vas a tener ahí un reacomodamiento de precios que va a generar una fuerte presión inflacionaria. ¿En cuánto se nos puede encarecer la vida, digo, en términos generales o en promedio? En los próximos 3 meses puede tener inflación del 20% mensual, Eduardo, y eso ahí tenés un número muy, pero muy fuerte, ¿no? Puede ocurrir. O sea, hay muchísima inflación contenida, esa es la realidad, ¿no? Tuviste un gobierno anterior que te pisó tarifas, que te pisó el tipo de cambio y si no vences la inflación, Eduardo, nada se puede acomodar en una economía. Y lo irónico de eso es que para vencerla primero la tenés que reconocer. Por lo tanto, los próximos, yo diría, 3 a 6 meses, se viene un doloroso proceso de sinceramiento de precios en Argentina, sí, en donde vas a tener una estampida inflacionaria y recién ahí, en la medida que controlen el déficit y lo lleven a cero, a partir de ahí vas a ver los picos de inflación. Después vas a seguir con inflación muy alta por muchos meses, pero ojalá que ya sea bajando, ¿sí? Germán, no me equivoco si digo que cuando Macri era el presidente de la Nación, vos pedías que acelere. ¿Me equivoco? No, no te equivocás y recuerdo que hemos tenido entrevistas con vos. Mira, en América Noticias un sábado a la tarde, vos pedías que acelere. ¿Esta es la aceleración de la que vos hablabas? No sé si tanta, a ver, te digo por qué. Una crítica que me permito hacer respetuosamente, yo veo que la chica del déficit hay mucho aumento de impuestos, ¿sí? Yo hubiera esperado mayor baja de gasto que de impuestos. Eso, si querés, es una especie de sorpresa en el sentido negativo de lo que uno pretende del liberalismo. Uno entiende las condiciones que hay, uno entiende que quieren achicar el déficit cuanto antes, pero veo mucho impuesto ahí dando vuelta. Por lo tanto, en la aceleración que yo le pedía al presidente Macri, le pedía un achicamiento de gasto y acá, si bien se ve esa intención, yo hubiera preferido que en el combo hubiera más baja de gasto que sube de impuestos. Germán, ¿en qué momento se puede volver virtuoso este modelo o esta manera de llevar adelante la economía? Pongo, por ejemplo, el eje en las pymes, que son las que más dan empleo y las que viven además del consumo. Si la gente, por el ajuste, no tiene plata, compra menos productos. La empresa no produce lo que venía produciendo, echa gente. Echa gente que además sigue aumentando lo recesivo, porque es más gente desempleada que tiene menos plata. ¿En qué momento eso se puede volver virtuoso?
Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Si me permitís, vamos a dividirla en 2 o 3 conceptos. No todos los sectores van a sufrir igual. Por ejemplo, todo lo que es agro y sector energético, muy sensible al nuevo precio del dólar, eso va a empezar a rebotar muy fuertemente, rápido, yo te diría. Después tenés la parte más tradicional, la que está relacionada al consumo interno, esa va a sufrir, yo diría, por 2 años. Y ahí, cuando frenes la inflación y te hayas... A ver, para desinflacionar hay que recesionar, muy probablemente. Entonces, yo diría que vas a tener... Dice un manual dice eso, ¿no? No todos. A ver, pero no entiendo la pregunta. No, solo agrego que para bajar la inflación hay que recesionar, es un manual. Que digo que no todos los manuales dicen eso. Hay otros caminos, decís. Claro. No creo, sorry, no quiero disentir con vos, pero yo no veo otra alternativa. Este es un programa monetario, tenés que hacer un ajuste muy fuerte a nivel monetario, eso te va a enfriar la economía, te la va a recesionar, es un clásico. Lo está haciendo la misma Reserva Federal en Estados Unidos. Yo no veo que haya otra alternativa, no la veo. Por lo tanto, vas a tener que enfriar la economía, veremos qué tan recesivo es el ajuste. Hay que adelgazar a la economía argentina, si no, no va a desinflacionar. Pero perdóname, Germán, cuando decimos hay que enfriar, digo para que sea bien claro, eso quiere decir que la capacidad de consumo de la gente sea menor. Eso significa el ajuste, porque si no parece que enfriar es como enfriar un ambiente, no, significa enfriar la capacidad de consumo de la gente, que viva peor, como la gente viva peor. Enfriar el bolsillo del argentino, sí. Eso va a doler, pero si no, no lo vas a conseguir. ¿Sabes cuál es el problema si no lo haces severamente? Nos vamos a dar cuenta dentro de 3 años seguimos con una inflación del 50 anual. Por lo tanto, si lo van a hacer, que lo hagan rápido, que sea severo y eventualmente en 2 años la economía podría empezar a pegar la vuelta. ¿Cuál es la única buena noticia que puedes tener en estos 2 años? Desinflación. No va a haber otra buena noticia. Todo lo demás va a ser mala noticia. Es la forma de sincerar tantos excesos. Germán, bueno o malo es, va a doler, sin lugar a dudas. Sí, sorry, Eduardo. ¿Hubo un fenómeno o un milagro israelí? Porque estamos repasando ayer los detalles de lo que fue la aplicación del plan económico allá por el 85, cuando la devaluación fue del 20%, hubo acuerdo con la oposición política, hubo acuerdo o respaldo de los sindicatos, los salarios aumentaron un 14%, tope, cuando la devaluación fue del 20%. ¿Hubo un milagro o se combinaron una serie de factores y aquella situación de Israel con el 400% de inflación no tiene nada que ver con la de Argentina? Yo creo que, a ver, lo de Argentina creo que es único, en el sentido que arranca con un exceso tan enorme, tenés un exceso monetario enorme, tenés un exceso de gasto enorme, creo que somos únicos en los libros nosotros. Por lo tanto, no creo que podamos ser comparados, Eduardo, con ninguna realidad. El ajuste monetario que tiene que venir tiene que ser severo, ¿sabes qué? Para que no estemos dentro de 3 años pidiendo que se desinflacione la economía. A ver, tampoco le podés pedir a una sociedad que sufre el dolor por tanto tiempo. Ya 2 años es muchísimo. Una locura. Por lo tanto, yo me imagino un primer año muy duro. A partir del primer año, si tenemos algo de suerte, ya va a empezar a aflojar la inflación, pero vas a ¿Qué seguir es aflojar? dejando... Pasámelo a números. Si tenemos, no sé, diciembre con 25 y enero similar. A un año vista, pongámonos contentos si estamos corriendo al 7% de inflación mensual. Diciembre 2024, 7% mensual. Pero ya con un equilibrio fiscal. Sí, con un equilibrio fiscal y con una dinámica ya monetaria que te va a ir indicando sí. Que ese tema empieza a receder. Esa es la... O sea, empezaste a sanear las cosas. Exactamente. Fíjate que una buena noticia es entre comillas. Estás corriendo igual a una inflación altísima. Sí. Por eso insisto, las buenas noticias hay que definirlas en el entorno de todas malas noticias. Sí. Los primeros años son años de purgatorio. En el medio se queda fuera mucha gente, Germán. Tenemos el 50% de pobres. Te pregunto por Milei. Por Javier Milei, el presidente de la Nación, llegó a la presidencia con un perfil altísimo. En estos primeros 5 días eligió a su vocero Adorni y al ministro de Economía Caputo para que den las malas noticias. ¿Cuándo crees que tiene que volver a aparecer él ante la gente? Porque en algún momento la gente va a necesitar buenas noticias y que el presidente que eligió lo calme, quiere escucharlo seguramente, o va a querer escucharlo. ¿Cuándo crees que tiene que volver a aparecer públicamente Milei? A ver, no lo sé, es decisión de Milei, realmente no tengo la menor idea, pero tampoco creo que tenga que andar hablando todo el tiempo
Ahora se viene el rol de los técnicos, son ellos los que tienen que tomar estas decisiones, obviamente con el soporte del presidente. Yo la verdad que no veo que sea necesario que hable ahora. Lo que dijo en el discurso está empezando a ser consistente con lo que uno está empezando a ver en la toma de medidas. Y creo que dijo, ¿no?, que esto iba a ser duro y que iba a doler. Lamentablemente, todo el exceso kirchnerista de años anteriores lo va a tener que empezar a sincerar el argentino en los 2 años que se vienen. Se han hecho muchos excesos monetarios y de gasto público que son épicos. Por lo tanto, lo que se viene va a ser algo muy difícil para el argentino de corregir. Germán, la última. Vamos camino a una dolarización porque el tema había desaparecido de la agenda, del día a día. Y Caputo ayer volvió a insistir sobre el plan de Milei original, ¿no? Cierre de Banco Central, dolarización. Si vos saneás las cuentas, si vos lográs el equilibrio, ¿para qué vas a dolarizar? Muy buena pregunta la tuya, te digo varias cosas. Me sorprendió que el ministro de Economía volviese con ese tema. Yo fui muy público en esto que estoy diciendo. Me parece que es un grave error eliminar el central y es un grave error dolarizar. Como decís vos, si saneaste la economía, punto y coma, ya está. No te metas otro cinturón que te va a ir limitando a lo largo del tiempo. Yo nunca estuve a favor de ninguna de las dos cosas, de lo que es dolarizar y de lo que es eliminar el central. Estoy muy a favor con el achique de gasto público, pero como digo siempre, hay que copiar lo que funciona en países normales, pero tampoco exagerar la decisión. Cerrar el central, dolarizar, creo que es una exageración de medidas. Yo no lo haría, me sorprendió el mensaje de ayer, realmente. O sea, no me lo esperaba. innecesario para Caputo meterse ahí, digo, salí de ahí Caputo sería, ¿no? Salí de ahí maravilla. Con todo el respeto que le tengo a Caputo, sí, me sorprendió. Yo la verdad no me lo esperaba. Creo que no hace falta poner ese ruido ahora. Aún si eso se hiciese, Eduardo, falta mucho tiempo para que se pueda implementar en condiciones normales. Por lo tanto, traer ese concepto ahora con toda la incertidumbre que tenemos me pareció innecesario. Bien.